Es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford en el Reino Unido. También ha destacado como profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Inclusive fue director general de dicha institución. En el ámbito internacional, se desempeñó como embajador de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. También ha sido integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha publicado diversos libros sobre economía y política. Participa de manera frecuente en diversos medios de comunicación, tanto como conductor del programa Primer Círculo en ADN 40 o bien con José Cárdenas en Radio Fórmula, y escribe semanalmente para el periódico Reforma. Hoy con nosotros, Carlos Elizondo Mayer Serra. Mi querido Carlos Elizondo Mayer Serra, me da muchísimo gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Julio, el gusto es mío. Pues mira, la buena noticia es que estamos saliendo de la pandemia y que por lo menos en la familia salimos bien. La mala noticia es que estamos saliendo de una pandemia que dejó muchísimo daño en el país y en el mundo. Y bueno, pues estamos llenos de retos, Julio. Carlos, pues agradeciendo mucho este espacio y además este reencuentro, me dio mucho gusto verte hace poquitos días. Fíjate que hay un sentimiento peculiar contigo en lo particular, me dio mucho gusto verte porque hacía mucho tiempo que no coincidíamos personalmente, pero este sentimiento de volvernos a reencontrar con los amigos de manera personal, aún con el cubrebocas, aún bajo las medidas sanitarias, pero reencontrarnos físicamente y vernos, yo creo que también alimenta el espíritu, ¿no? Sin duda, lástima que la entrevista sea por esta vía, pero bueno, así es el formato. Así es el formato, nos facilita los tiempos y la distancia. Pero oye, Carlos, hay muchos temas que han sucedido a lo largo justamente de la pandemia, pero que están sucediendo en el país de manera importante. En el contexto internacional tenemos situaciones peculiares, una guerra entre Ucrania y Rusia, que luego los mexicanos sentimos que esto está muy lejano de nosotros, pero que realmente está teniendo en el contexto internacional un impacto y que México no estará siendo lejano a las consecuencias. ¿Tú qué opinas de esto, Carlos? Mira, Julio, cambiaré el adjetivo. Peculiar no es la palabra correcta. Yo creo que estamos en primero, una tragedia humanitaria, un cambio en el paradigma de la posguerra, donde los problemas, por lo menos en Europa, se resolvían por la vía pacífica, y estamos ante un cambio de paradigma que va a tener y está teniendo consecuencias inmediatas para los mexicanos. Una parte de la presión inflacionaria es resultado de esta invasión Rusia-Ucrania, y es también un momento donde como país tendríamos que aprender a colocarnos en el lugar correcto de la historia. ¿Y por qué no decirlo? No quiero que se oiga oportunista, pero hay una serie de espacios que abre este conflicto entre Rusia y los países democráticos occidentales, que creo que no nos estamos colocando correctamente. Rusia es un país muy lejano a México en muchos sentidos. Estados Unidos es uno muy cercano en prácticamente todos, geográfico, económico, hasta cultural, por la interacción tan constante entre ambos pueblos. Y creo que México debería tener una posición mucho más clara respecto al conflicto. En este conflicto y en este contexto, pues también México tiene un vecino muy importante que son los Estados Unidos, que ha fijado una posición muy clara respecto a ese conflicto. Sabemos que la semana pasada, justamente el viernes, hubo una llamada entre el presidente de México, el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues no dudo que uno de los temas fundamentales de esa llamada tendría que haber sido justamente esa postura que tiene que tomar México, ¿no? Respecto a una posición más definida. Sin duda lo reportaron así los medios de comunicación, pero independientemente de lo que sucedió en esa llamada, la pregunta que nos tenemos que hacer como país, el gobierno es el responsable de responderla, es qué es lo más conveniente para los intereses del país. Y dado que pues, la parte que más intensidad económica tiene, dado el intercambio
pues, diario de ambos lados, dada la creciente integración entre ambas economías, es una oportunidad para que México encuentre un espacio privilegiado en la coalición democrática de Occidente en contra de la agresión rusa. Creo que nuestra política exterior ha logrado navegar de forma pues, muy impresionante, incluso en las votaciones y en la parte más formal, en la ONU y otros organismos, pero no veo a un presidente que haya como encontrado el lugar adecuado en este conflicto. No podemos ser neutros, Julio. Esto de, pues hay dos gentes peleándose, no hay dos gentes peleándose. Hubo una invasión a un estado libre y soberano, igual que México, con una frontera grande, con un país mucho más grande que Rusia, el caso de Ucrania con Rusia, igual que México con los Estados Unidos, y el papel de la diplomacia, de la política exterior, de las reglas internacionales, pues debería ser evitar que el más grandote abuse del más chico, y si a alguien nos interesa esto, Julio, pues es a los mexicanos, no solo por razones de principio, por razones pragmáticas, y en segundo orden, una vez que se dio esta invasión, pues ponernos como en su momento lo hicieron Ávila Camacho y, bueno, desde, por supuesto, el general Cárdenas y luego Ávila Camacho en los albores y en la Segunda Guerra Mundial, pues tener claro pues, cuál es el lado del conflicto en el que México está y en el que a México le conviene. Carlos, adicionalmente a esto estamos viendo también ya en el entorno más de la relación México-Estados Unidos, pues vemos, por ejemplo, la postura de un gobernador de Texas en los últimos días, pues también endureciendo su posición contra México, haciéndole ahí un cierre a los estados fronterizos. ¿Qué reflexión te trae esto ya en el contexto más cercano, dejando a un lado el contexto internacional, sí, de la guerra, sí, de estos temas, pero sí una relación natural México-Estados Unidos que tampoco acaba de transitar del todo, ¿no? Mira, hay un tema político de cara a la elección de noviembre de intermedia en Estados Unidos, y eso lo vimos desde la elección de Trump, un tema muy sensible en una parte de la ciudadanía de Estados Unidos es esta sensación de que están perdiendo control de su frontera y que lo que se requiere, muy bien simbolizado por el muro de Trump, es una contención física que proteja al país de pues, gente que no ha cumplido con los requisitos legales para vivir en los Estados Unidos. Y lo que el gobernador de Texas está haciendo pues, es mostrando una estrategia publicitaria realmente frente al elector republicano, de que a diferencia del gobierno de Biden, ellos tienen la disposición de endurecer la pierna. Pero fue bien interesante ver cómo la endureció y cómo la aflojó. La endureció por estas razones, pero la aflojó porque el costo empezó a ser para la economía de Texas. Si la interconexión entre ambas economías es tan fuerte que si tú castigas a uno poniendo restricciones, te castigas a ti mismo, quien sea que lo haga, Estados Unidos o México, un estado o la federación. Entonces es muy buen reflejo de esa interacción tan complicada. Hubo un movimiento interesante de los gobernadores o de varios gobernadores del norte del México que buscaron ciertos acuerdos para permitirle al gobernador de Texas levantar las inspecciones de tortuga que habían pues, para fines prácticos casi sellado la frontera. Y bueno, también ese hecho simbólico de yo sí voy a ayudar a que no migren, no crucen hacia Estados Unidos, pues no pueden ser los mexicanos, pero los que vienen de otros países del mundo, se ayudó a distender. Pero el problema de fondo, Julio, es ese. Estados Unidos es un país muy atractivo para vivir. México tiene una porosidad en la frontera sur amplia y el gobierno puede apretar más o menos los controles. No es que pueda sellarla completamente, no creo que tengamos las capacidades institucionales para hacerlo, pero puede no hacer nada y entonces la cantidad de migrantes que llegarán a la frontera norte mexicana y el problema político que le generará esto a la administración Biden en particular, pues es lo que le da al gobierno mexicano cierta capacidad de maniobra, que entiendo es lo que ha utilizado el presidente del observador para tener un cierto espacio en temas
donde pues, Estados Unidos estaría más cómodo y yo creo que los intereses de América del Norte mejor cuidados, como en el tema con el que arrancamos, que es la invasión rusa a Ucrania. Pero bueno, el presidente juega con ese espacio, pero el problema ahí está. El problema real es que además están saliendo cada vez más mexicanos. Ya no solo es un problema de salvadoreños, hondureños, gente que viene de más lejos incluso, sino lo que las detenciones de la patrulla fronteriza en la frontera México-Estados Unidos están mostrando es que por razones del diferencial de salarios y de las oportunidades de empleo que hay en Estados Unidos respecto a México, estamos nuevamente en una fase expansiva de migrantes mexicanos a los Estados Unidos. Eso va a generar otro tipo de conflicto. Los mexicanos no podemos prohibir a los mexicanos que salgan, tienen todo el derecho a cruzar el país, por supuesto, pero sí nos pone en el reflector y sí pone, pues, algo que al presidente le ha preocupado mucho, si son las causas estructurales lo que explica la migración entre ambos países y la migración está creciendo, es que esos problemas estructurales, lejos de haberse resuelto, se han vuelto más complicados. Hay un indicador clave que tú, como observador de las cifras y del desarrollo de las estadísticas, pues, has seguido a lo largo de mucho tiempo: el envío de remesas a México. El envío de remesas a México pareciera ser que suena de los mayores en la historia del país, pero este indicador conlleva efectivamente una serie de problemas internos, ¿no? El deseo de irse de aquí, pues tiene que ver un indicador, algún indicador lo debe estar, o se tiene que detectar ese indicador que lo está originando, ¿no? Sin duda, mira, la remesa, pues el grueso de ellas es el saldo histórico de mexicanos migrando a Estados Unidos, ¿no? No se le puede atribuir a esta administración. Lo que sí creo que se le puede atribuir a esta administración es que el que se va a Estados Unidos, pues tiene que estar permanentemente tomando, toma una decisión permanente, que es cuánto me quedo en Estados Unidos y cuánto mando a México. Y sí hemos visto que están mandando más de forma creciente en los últimos 36 meses. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que la situación de estos trabajadores documentados o no documentados en Estados Unidos pues está cada vez mejor respecto a la situación mexicana. Eso fue muy claro en la pandemia, cuando el gobierno de los Estados Unidos pues, hizo gastos muy fuertes para apoyar a todos quienes viven en los Estados Unidos, y una parte de esos cheques que firmaba al principio Trump y luego Biden, pues regresaron a México, llegaron a México como remesas. Entonces, aunque ayuda de forma muy importante, siempre hay que agradecer a estos sacrificados mexicanos que se van a trabajar del otro lado, también es cierto que es un reflejo de nuestros problemas, de que ellos tienen que sacrificar su consumo en Estados Unidos para poder apoyar a sus esposas, madres, hijos, porque ven que en México no están teniendo las condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces sí, es un reflejo de vida. Cuando el presidente era candidato opositor, con razón decía que pues no debería irse nadie a vivir fuera del país por necesidades económicas, y ahora con esa habilidad tan peculiar suya, pues les agradece el que estén mandando remesas y no habla nada de los nueva oleada de migrantes mexicanos que por las razones que ya señalamos han estado creciendo de forma importante. Hay un tema que también es global, que se está representando en los Estados Unidos, se está presentando en los Estados Unidos de manera clara, y cuanto más en México: el tema de la inflación, Carlos. La inflación en los Estados Unidos es algo, es un tema importante, es un tema que está sucediendo, pero pues también es un tema de las últimas semanas en la amplia discusión en México, pues la inflación en México, ¿no? Estamos llegando a niveles históricos e histéricos de inflación que pues, no veíamos hace mucho tiempo. Histéricos no sé, Julio, porque histéricos son las hiperinflaciones de los 95 o 82, 83. Le recordemos a nuestro auditorio más joven que sí, en esa época podías tener una inflación de 100% al año, ¿no? Ahora tenemos una inflación del 7, 8%, que es por supuesto el doble de lo que deberíamos de tener o más, pero no es un fenómeno hiperinflacionario. El fenómeno hiperinflacionario ni lo entendemos bien, pues porque gente como tú y yo pues no lo hemos vivido en muchos años y los más jóvenes nunca lo han vivido. Pero tienes razón, el mundo
en general, Estados Unidos y México en particular, no veían estas inflaciones. En el caso de Estados Unidos desde los 70s y en el caso de México, pues desde el 95, 96, ¿no? Entonces sí es un fenómeno preocupante, es una inflación muy distinta a la de los 80s para el caso mexicano, porque en los 80s el grueso de la inflación será interna. Hay un exceso de demanda por los excesos de gasto de la parte final del sexenio de López Portillo, una devaluación brutal del peso, que conviene recordársela a nuestro auditorio joven. El peso pasó de 22, 23 pesos por dólar a 150 en el plazo de 8 meses, o sea, de febrero del 82 a diciembre del 82, 10 meses, 150 fue la foto final. Es como si ahora pasara el tipo de cambio, digamos, de los 20 que tenemos a 22, 20 que tenemos a 100. O sea, es una cosa que no nos podemos casi ni imaginar. Y eso pues sí entró en una dinámica inflacionaria que no tenía que ver nada con lo que pasaba en el mundo. En el mundo estaba en una fase de desaceleración de la inflación. De hecho, el precio del petróleo estaba cayendo, pero nosotros estábamos en un desbalance macroeconómico horrendo. Lo que hoy vemos es muy distinto porque el grueso del problema es de costos, viene de afuera. México no está creciendo 8% como creció en el 81. No hay un exceso de demanda en la economía mexicana. La economía mexicana más bien está entrando a otro fenómeno muy complicado que es bajo crecimiento con inflación alta, la famosa estanflación. Si de este primer trimestre del año crecimos 1.6, las expectativas de crecimiento para este año son pues los más negativos 1.2, los más optimistas 2.1, 2.2. La economía mexicana no está creciendo gran cosa, pero está enfrentando un fenómeno inflacionario que viene fundamentalmente del incremento en los insumos, ya sea materias primas o bienes industriales, pues, cuya oferta se restringió o la demanda creció mucho. El ejemplo más claro, pues, fue el crudo, en sus derivados, el crudo que se desplomó de forma dramática, llegó a cero en algunas transacciones durante la pandemia, hoy se encuentra, o sea, en abril de hace 2 años, hoy se encuentra en niveles, si no los más altos de la historia, histórica, es decir, en muchos años no habíamos visto un precio del crudo así de alto y de muchas otras materias primas, y esto pues, se va metiendo a los procesos productivos. En el caso mexicano estamos subsidiando la gasolina, entonces no nos damos cuenta de lo que en materia de combustibles está pasando, pero en el resto del mundo en general no es así. Y en Estados Unidos sí tiene una inflación un poquito más alta que la mexicana, cosa que en los 90 no era así, en los 80 tampoco. Entonces, pues vamos a ver si esta inflación, digamos, se logra contener realmente, en el sentido de que la guerra no es demasiado larga, hay sustitutos para estas materias primas que hoy están muy estresadas porque el problema de oferta se agudizó con la guerra que rompió una serie de cadenas de suministro de bienes clave que vienen de Rusia a Ucrania, combustibles, refinados, trigo, algunos metales, más los problemas en Shanghai, en China, de la pandemia que aún tienen, que ha llevado a cerrar prácticamente Shanghai con una serie de retrasos en suministros de ciertas piezas clave. Pues esto puede durar pocos meses y regresar a la tendencia inflacionaria baja que teníamos, o puede durar más tiempo y que se acabara, digamos, metiendo en el sistema, rompiendo las actuales expectativas. Que no los economistas hablan de la frase que no se anclen las expectativas inflacionarias, que no empiece todo el mundo a decir, híjole, como va a haber inflación, pues yo le voy a aumentar a mi producto que vendo, voy a exigir a mi salario un aumento correspondiente a la inflación esperada. Y en Estados Unidos además hay un problema real de exceso de demanda. Gastaron tanto en los años pasados para enfrentar la pandemia, el gasto público en Estados Unidos es muy amplio y la economía está creciendo a niveles históricamente altos, y eso también está empujando los precios de algunos productos que no tienen nada que ver con la guerra, en particular los salarios, las rentas,
que son productos, bienes domésticos internos, y el resultado neto es que hay una inflación preocupante y que requerimos soluciones creativas, pero no de control de precios, que sería pues simplemente posponer el problema y hacerlo más agudo hacia adelante. En el pasado reciente, Carlos, simplemente en el sexenio del presidente Peña, lo recuerdo, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, le toca quitar el subsidio a las gasolinas. Y fue un tema que causó, vamos, ruido, polémica, molestia, cómo era posible que fuéramos a pagar un precio de gasolina que flotaba y se deslizaba de acuerdo a los precios del petróleo internacionales. Hoy volvemos a ponerle el subsidio, y un subsidio que le cuesta muy caro al país. En efecto, digamos, en enero del 17, la Secretaría de Hacienda decidió soltar el precio de la gasolina, aumentó un 20%. El argumento central era de sostenibilidad de las finanzas públicas. El precio originalmente, el cambio en el método para fijar el precio estaba fijado para enero del 18, lo adelantaron pensando que era mejor hacerlo pues, con mayor distancia de la elección presidencial que en el mismo año de la elección presidencial. Fue una decisión fiscalmente responsable, no querían limitar el espacio de gasto y de sustentabilidad macroeconómica de la economía mexicana, pero fue políticamente un desastre. El arranque el repunte del candidato López Obrador coincide con el gasolinazo, como se le llamó, y el presidente López Obrador llega pues, con la ventaja de un precio alto mexicano, luego empieza a bajar por la pandemia, eso le da un espacio fiscal espectacular, porque ahora no ha subido el precio de la gasolina como subió en el mundo, pero en el 20 tampoco bajó como bajó en el mundo. Entonces eso nos dio un espacio, le dio a la administración un espacio, y ese espacio, hay que recordarlo, es un impuesto, es el impuesto a las gasolinas que nosotros pagamos, y lo que ha hecho hasta ahora la administración es pues ir, como sube el precio de la gasolina a nivel mundial, y es irrelevante si la producimos en México o no, porque si la producimos en México, pues hay que venderla al precio internacional, porque el crudo lo vendemos al precio internacional, y si no estamos trasladándole las pérdidas a Pemex, le estamos trasladando el subsidio a Pemex. Pero más allá de ese detalle, el punto es que si el precio de la gasolina mundial ha subido, lo que el presidente ha hecho, o la administración ha hecho, es ir cancelando el impuesto a las gasolinas, a los combustibles, y como no ha alcanzado, incluso ha condonado IVAs, ISRs o buscado mecanismos de acreditación de los mismos para que el precio en la bomba no suba mucho más. Y desde el punto de vista político, pues es un gran éxito. La pregunta es si desde el punto de vista fiscal les va a alcanzar o no. En mi artículo de hace, no el domingo, no ayer, sino el domingo anterior, justo discutía este dilema, Julio, porque si esto es un cambio temporal, pues lo pueden acomodar, están optando por pues, no cobrar impuestos a las gasolinas de quien tiene un auto muy grande, en vez de usar eso en medicinas, por decir algo, es una decisión política con ciertas implicaciones, pero es popular políticamente, porque es mucho más evidente cuando te suben la gasolina que cuando te deja de llegar la medicina. Pero por el otro lado, la pregunta es si eso es sostenible en el tiempo. Si dura mucho, pues a lo mejor ya no dejas la flexibilidad en las finanzas públicas para acomodar necesidades de gasto, o peor aún, le heredas a tu sucesor unas finanzas públicas que requieran un ajuste de fondo. Entonces, ese es el riesgo que está corriendo esta administración. Y el argumento de fondo que yo trataba de hacer en este artículo es que cuando el presidente López Portillo, que había sido un presidente muy exitoso, no entiende el cambio fundamental en la economía mundial que se da primero a fines de los 70, cuando empiezan a subir de forma muy abrupta las tasas de interés, que para un país tan endeudado como era el nuestro en ese entonces, pues empezó a tener un impacto importante en las divisas, en la balanza de capital y en la balanza fiscal, porque cada deuda te costaba ya servir más. Y luego cayó el precio del petróleo a mediados del 81, y no ajustamos la economía a estos dos cambios fundamentales de la economía mundial, el resultado fue la crisis del 82.
Si este cambio es un cambio transitorio y las tasas de interés regresan rápido a su valor, la gasolina y el crudo regresan rápido a su valor, pues no va a ser tan importante. Pero si resulta que estamos en un ciclo de alza de las tasas de interés, pues la factura de la deuda que tenemos, que no es cero, que ha seguido creciendo menos de lo que creció en otros países, pero ha seguido creciendo, pues la factura va a ir creciendo. Y si además estamos subsidiando la gasolina, pues la presión fiscal va a ser permanente. Dice el gobierno que pues, el mayor precio del crudo le permite compensar esta bolsa. Más o menos puede que sea cierto si sostienen los niveles de producción que tienen ahora, pero aún así se están apretando las manos porque hay otros gastos que no están pudiendo enfrentar, pues porque lo están decidiendo gastar en subsidios a la gasolina. Entonces, pero si hay un cambio de fondo en la economía mundial y nos estamos moviendo a tasas de interés altos, a precios de las gasolinas que van a durar altos mucho tiempo, sí creo que se va a apretar el margen fiscal que tenga este gobierno. Carlos, nos quedan pocos minutos y yo quiero aprovechar para preguntarte algo que es discusión de sobremesa. Ya sabes que los mexicanos somos buenísimos para en la sobremesa arreglamos casi todo el mundo. Eso porque nos falta tiempo. Si se extendiera la sobremesa, a lo mejor alcanzábamos a resolver. Pero somos buenísimos para opinar de política y de expectativas y de futuro. Y aquí nosotros también en México, pues ya nos guste o no, al pasar el primer tercio del presidente López Obrador, pues estamos enfilándonos obviamente al tema de la sucesión presidencial. Aquí en México esos temas se empiezan a discutir de manera muy prematura y más ahora con ese destape que se hizo hace unos meses de las famosas corcholatas, que fue un tema muy polémico, pues más se adelantó esta posible sucesión. Con la reforma, con la ley de la industria eléctrica, con lo que vimos de la unión de la oposición, PRI, PAN, PRD, etcétera, pues vimos que finalmente una votación que se esperaba en un sentido, pues no logró serlo como lo esperaba el Ejecutivo, y que finalmente sí aparece una oposición levantando la mano y fijando una postura distinta. Todos, eso sí, alineados y unidos en bloque como hace tiempo no se veía. ¿Qué percibes tú? ¿Qué esperas? ¿Qué crees que vaya a pasar con esta sucesión presidencial? ¿En dónde ves cuáles serán los jugadores reales por parte de Morena? Pues el señor Ebrard, la señora Sheinbaum, el señor Monreal, ahora el secretario de Gobernación, Adán Augusto. ¿Qué va a pasar con esta oposición? Si van juntos o no van juntos los partidos, de ir juntos, ¿quién tendría que ser? Digo, como que son escenarios. Te hice como 200 preguntas en una, Y abusando de dijiste que la, quedaba poco tiempo y luego disparaste 200 preguntas. abusando de la amistad, pero tú tienes esa capacidad de síntesis, mi querido Carlos. Trataré de demostrar. Primero, lo que tú dices es cierto, el ciclo sexenal es así, es inevitable. El destape, la sucesión, pues entra en la mente de los actores políticos pues, del día uno realmente. Se va ampliando esta preocupación a las sobremesas, a la sociedad, pues en la medida que va terminando el sexenio. Y como bien dices, pues el presidente, después de la elección intermedia, aceleró para los estándares históricos la discusión pública, es decir, desde la presidencia de la sucesión. Y lo maneja otra vez de una forma pues, muy inteligente, muy arriesgada, pero muy inteligente, que es para controlar la narrativa, pues nos dice, nos habla de las corcholatas, pero al mismo tiempo nos dice que no hay destape. Trata de reconstruir la lógica del destape priista, a la par de decir que no es cierto, habrá encuestas y esto será seleccionado por los militantes y los mexicanos y no por él. Entonces, pero en la práctica, pues hay un estilo que recuerda al viejo prismo. Hay una diferencia que no es trivial, Julio, que es, uno, el candidato que quede en Morena o la candidata va a tener que ganar una elección. En el prismo clásico, pues la elección ya no importaba. Lo que importaba era el destape. Aún así, el presidente tenía pues, restricciones. Hay este gran libro de Jorge Castañeda que se llama La herencia, que analiza pues, los destapes de varios presidentes y muestra bien que pues, el presidente va armando su juego, pero las cartas no son infinitas. No puede dejar a un desconocido, no puede dejar a un primo. O sea, tiene que preparar el terreno.
Y si eso le sumas la promesa del presidente de que va a ser por encuesta, pues no puedes tú decir, voy a hacerlo por encuesta y saco a Julio Di Vela, que no aparece en ninguna de las encuestas, y si hacemos una encuesta sobre quién que tú seas presidente, Julio, pues no te conoce, nadie va a querer que seas presidente, y entonces va a haber una disonancia muy fuerte entre lo que el presidente pudiera destapar y tú, y la realidad. Entonces yo creo que el presidente va a estar limitado por que sus candidatos tienen que pintar en las encuestas, y hoy solo pintan dos, que se llaman Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Incluso el presidente ha sido muy ambiguo respecto al secretario de Gobernación, como que lo pone en las corcholatas, luego lo saca, o sea, no queda muy claro. Pero cuando uno ve las encuestas, el secretario de Gobernación no aparece de forma visible en ellas. Entonces, a lo que hubiera un cambio pues, muy dramático en un tiempo ya no largo, porque el destape pues, tendrá que ser, el destape del candidato de Morena tendrá que ser en el último trimestre del año entrante, no hay mucho más tiempo. Pues hoy los que se ven posicionados son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. ¿Cuál vaya a ser? No lo sé. Falta muchísimo de aquí entonces en términos de elementos que puedan, de, de cara a la elección del 24 y desde la perspectiva del presidente de la República, pues hacer más viable a uno u otro. Supongo que su preferencia es la candidata a la que más ha apoyado, pero también creo que es claro que no ha descartado a Marcelo Ebrard. Entonces yo creo que ahí la moneda está en el aire y pues como dije puede haber sorpresas, pero su margen se va a ir estrechando en la medida en que en las encuestas no se reflejen otras caras. El lado de la oposición, Julio, es aún más complicado porque no hay un elector, como en el caso del candidato de la oposición, del poder, que el presidente, pues, tomando la información disponible, pero es el que va a ordenar, en el sentido doble de mandar la instrucción y de que se ordene el proceso. La oposición lo tiene que hacer desde 3 partidos, quizá uno cuarto, tratando de incorporar pues, lo que la opinión pública también está viendo de los candidatos. Por ello se ha hablado de una primaria, la idea de que cada partido ponga 2 candidatos, hay algún tipo de elección, que la ley lo permitiría en el INE, si lo pagan los partidos, para que sean los mexicanos quienes elijan de entre estos candidatos al que les parezca mejor. Tendría la virtud de hacer pues, cierto ruido y permitir a una parte de la sociedad conocer a estos candidatos, pero no está claro que lo vayan a lograr. Si lo logran, ya van como Frente Unido, pues la sucesión presidencial se vuelve mucho más interesante que si cada quien va con su propio candidato. Y luego está esta carta que hasta ahora se ha decantado en términos de candidaturas, no en términos de la votación de la reforma eléctrica que votó junto con la oposición, me refiero a Movimiento Ciudadano. Esa voto en contra de la reforma eléctrica fue pues, del PRI, del PAN, del PRD y de Y de Movimiento Movimiento Ciudadano. Ciudadano, pero en las candidaturas del año pasado, en los gobiernos estatales e incluso en estas 6 de este año, Movimiento Ciudadano va por su lado, ¿no? Entonces todavía faltaría ver si Movimiento Ciudadano de alguna forma se suma. Yo creo que va a depender si hay un candidato suficientemente fuerte que pueda aglutinar a los 4 partidos. El único que tiene el reconocimiento de nombre de ello es el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, el hijo de quien, como bien sabemos, fue el candidato del PRI asesinado en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994. Lomas Taurinas, Tijuana. Pero bueno, es realmente un nombre conocido, pero un hombre no conocido, es decir, tiene una trayectoria política pues muy limitada. Eso es también una ventaja, porque pues, tiene menos colas y presiones del pasado. Digamos, no quiero hacer ninguna analogía de lo subrayo, pero curiosamente en Estados Unidos es más fácil que un senador desconocido como Obama se haga candidato a la presidencia que uno muy conocido, porque uno desconocido no trae votos adversos, no trae historia que haya enojado gente. Y lo mismo se puede decir pues, de candidatos que a lo mejor hoy tienen, bueno, que seguro hoy tienen más experiencia, pero también tienen más controversias en su pasado. La ventaja del candidato potencial alcalde hoy de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, es que pues, tiene el nombre, pero no tiene una historia que le deje ahí a él
cabos sueltos, pero pues, tampoco tiene la experiencia y la trayectoria que permita pues, tener una historia de éxitos atrás. Entonces, quién sabe, la verdad es que no sabemos cómo se comportaría el elector ante una posible candidatura de quien hoy las encuestas, insisto, es el único que tiene altos reconocimientos con muy bajos negativos de, de los candidatos de la oposición. Entonces, pues, eso se tendrá que ir decantando otra vez. No tienen mucho tiempo en los siguientes 14 meses. Mi querido Carlos, pues, seguiremos platicando. Hoy te tengo que liberar en contra de mi voluntad porque tienes compromiso de dar clase e ilustrar a muchas nuevas generaciones. Así que la verdad es que agradezco mucho tu tiempo para conversar este día. Hay muchísimos temas que vendrán en el futuro y que si tú me lo permites, pues en algún momento volvemos a Cuando tú conversar. quieras, Julio, con mucho gusto. Gracias por una entrevista que me resultó muy interesante. Me da muchísimo gusto saludarte y te mando un gran abrazo. Igualmente. Excelente día, Carlos. Muchas gracias. Igualmente, Julio. Hasta pronto.